simpatizantes del acuarismo, bienvenidos a este canal nuevamente. En el día de hoy, y porque me lo han pedido en algunos comentarios, les voy a dejar una pequeña guía para principiantes del acuarismo. Inclusive es una guía para ayudarte a decidir o a repensar tu idea de dedicarte a esta actividad. Consejo número 1. Evalúa tus ganas y el tiempo que crees que tenés, porque es un hobby que te llevará tiempo sin importar qué tamaño o cuántos peces pienses tener. Siempre deberás reservarte un poco de tiempo para atender a tus peces. Debes saber que como mínimo, deberás dedicarle un par de horas semanales a este hobby. Te podría decir que tal vez un poco menos, pero promediemos 2 horas a la semana para hacer la limpieza del tanque, los cambios de agua, la limpieza del filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Si crees que puedes estirar los mantenimientos a más de una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 20 días, debes saber que tal vez te funcione al principio, pero a la larga terminará siendo un problema que te llevará cada vez más y más tiempo solucionar. Me refiero a que aparecerán algas, microorganismos, el agua perderá su calidad y comenzará a acumularse problemas básicamente. Esto te llevará a que en algún momento vas a tener que desmontar tu acuario, limpiar todo y montarlo nuevamente, o sea que habrás perdido todo ese tiempo que creías haberte ahorrado. Consejo número 2. Este consejo es para quienes planean regalar un acuario, ya sea a un sobrino, a un ahijado o a alguien que no convive con ustedes y tal vez no tenga la edad suficiente para hacer el mantenimiento de un acuario. Esa personita deberá hacerse cargo de su acuario. En realidad, como primer punto hay que entender que si le regalan un acuario, por más que sea un acuario pequeño con un pez dorado, la vida de ese pez dependerá de cuántas ganas tenían los adultos de esa casa de tener un pez. ¿Y cuánto cuidado le pondrán a ese pez? Por ejemplo, ¿cómo le explicarán a ese niño pequeño que no le debe vaciar un bote de alimento cada vez que le quiere dar de comer a ese pez? ¿Qué cuidados van a tener con ese pez? Si quieres iniciar a alguien en el acuarismo, primero debes tomar el compromiso de que deberás guiar a esa persona o a sus padres sobre el cuidado del mismo. Te recomiendo que antes de regalar un acuario con un pez dorado, lo que sea, a alguien menor de edad, menor de 12 años, de 10 años, primero lo consultes con sus padres. Les avises, miren, voy a regalarle un acuario a su hijo, a mi sobrino, a mi ahijado. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque, como sabemos siempre, los que se van a tener que hacer cargo del acuario son los padres del niño. Porque el niño no va a limpiar el acuario, no va a hacer cambios de agua, no va a saber cuándo, al menos no al principio, cuándo el pez está bien, cuándo se muestra enfermo, cuánta comida hay que darle, cuántas veces por día. Por eso les digo, si ustedes no van a asumir ese compromiso, les recomiendo que al niño le regalen una pelota o una muñeca. Consejo número 3. Si el acuario es para ti porque te gustaría incursionar en el cuidado o la cría de peces, primero debes definir qué tipo de peces quieres tener. Luego te puedes informar sobre qué tipo de cuidados y qué necesidad tienen esos peces. Y en base a eso podrás comenzar a proyectar tu acuario. Por ejemplo, si quieres tener caracius o también llamados goldfish, debes quitarte la idea de la cabeza de tener un acuario plantado, ya que estos peces van a arrancar cuanta cosa le pongas a ese acuario. Si le pones plantas, inclusive de plástico, en el fondo del acuario, estos peces, tarde o temprano, terminarán removiéndolas y encontrarás todas las plantas flotando en el acuario. O si quieres comenzar con un acuario comunitario, con varios peces, deberías tener claro qué peces y cuántos, si son de agua cálida, si son de agua fría, todo lo que puedas investigar y decidir antes de comprar un tanque, llámese pecera o acuario, va a ayudarte a ahorrar dinero y a minimizar los problemas. Consejo número 4. Si ya decidiste qué tipo de acuario querías y optaste por un acuario comunitario, como la mayoría de la gente,
o sea, distintos peces conviviendo en el mismo tanque, debes tener claro que también se llevarán esos peces entre sí. La recomendación es que armes acuarios por región. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a poner, por decirlo de alguna manera, cíclidos africanos en un acuario, no los mezcles con peces de regiones como Amazonas o Sudamérica. Ni hablar de que no puedes mezclar peces de agua fría con peces tropicales de agua cálida. Aunque conozcas a alguien que te dice que lo hizo y que le funcionó muy bien, no hagas experimentos. Los peces de agua cálida llevan un calentador y los peces de agua fría no. Justamente por eso hay una diferencia entre ambos tipos de peces. Asegúrate de que si tienes peces de agua fría, al menos tienen un aireador, tienen una bomba de aire. En ambos casos, si puedes permitirte un pequeño filtro de cascada, ni lo dudes, todo suma para el bienestar del agua y el bienestar del pez. Otro punto importante de un acuario comunitario es que tienes que tener muy claro qué tipos de peces tiene y qué tipo de alimento sirve para todos los peces del tanque. No sirve tener peces que comen distinto tipo de alimento en un acuario comunitario, ya que siempre alguien pasará hambre. Consejo número 5. Si estás pensando en comenzar con un solo pez, tal vez sea la mejor idea. Puedes comenzar con un goldfish o carassius, o puedes ir un poco más allá y comenzar con un beta. En el caso del carassius o goldfish, es un pez torpe que para nadar necesita espacio y un fondo con grava sin demasiados adornos, ya que en condiciones normales se la pasará en el fondo removiendo esas piedras buscando comida. Si optas por un beta, seguramente elegirás un macho, ya que son más vistosos y podríamos decir que más elegante que las hembras. Ten en cuenta que es un pez de carácter agresivo, por lo que lo mejor será que esté solo. Y a diferencia de lo que se ve hoy en internet, es un pez que necesita un tanque de al menos 20 litros de agua para vivir. En mi opinión, ningún pez debería estar en menos de 20 litros de agua, como mínimo, para que viva al menos cómodamente. No importa si has visto que los ponen en botellas minúsculas o en esferas de vidrio. Los peces, y los betas también, necesitan espacio para desarrollarse, si quieres que tu pez dure al menos algunos años. El pez beta, sobre todo, necesita una superficie amplia, ya que es un pez que tiende a hacer nidos con burbujas en la superficie, por lo cual te recomiendo que no uses bomba de aire o aireador con los betas, sino que puedes poner un pequeño filtro de cascada para obtener circulación de agua, obviamente siempre acorde al tamaño, el filtro acorde al tamaño del tanque. Y si le pones plantas reales al beta, mejor aún. Consejo número 6. La ubicación del acuario. Particularmente yo no recomiendo tener acuarios en el mismo lugar donde duermes, sobre todo si vives en una zona de humedad media o alta. Y tampoco te recomiendo que al tanque, a tus peces, les dé el sol directo todo el día desde una ventana. Lo primero que va a acontecer con esto es que el agua se te va a llenar de algas, de esas algas que parecen pequeños pelos, y se te va a ensuciar mucho el vidrio, con lo que nosotros usualmente llamamos verdín, que es esa especie de alga o de musgo que se queda adherida a los vidrios. Por último, hay que tener en cuenta la superficie donde instalas el acuario. Si bien se recomienda que entre el acuario y el mueble donde lo pones debe haber una pequeña capa, puede ser telgopor, puede ser ese material del cual están hechos, para que tengas una idea y sea gráfico, del que están hechos los mousepad, que es una superficie blanda y que eliminaría cualquier imperfección que tenga ese mueble donde lo estás poniendo, ya que una vez que le pongas agua, la presión que ejercerá sobre el vidrio de abajo del tanque puede llegar a que se raje y se rompa. Más allá de esto, en el mismo mueble
te recomiendo que no haya más nada. Que no haya un televisor, que no haya, obviamente que no haya parlantes, o sea, que no haya bocinas, y que no haya ningún aparato que emita vibraciones. Los peces son muy sensibles a las vibraciones externas. Ni hablar de ponerles música o algo que realmente genere ondas sonoras o vibraciones muy cerca del tanque. ¿Esto qué va a llevar? A que los peces primero se desorienten y luego hasta puedan morir por esas vibraciones extras que están recibiendo del ambiente donde está el tanque. El tanque debe estar en un lugar libre de otros aparatos eléctricos que no tienen nada que ver con el acuarismo, lejos de motores, lejos de ventanas que les dé el sol directo, y mucho menos en lugares donde en el aire hay sustancias, como por ejemplo en una cocina, más allá de la grasa que puede haber en el aire, justamente cuando estamos cocinando, también en el aire puede haber restos de los productos que usamos para limpiar en la cocina. Por esto también te recomiendo que a los acuarios hay que mantenerlos tapados. Consejo número 7. En este último consejo voy a ser muy simple y muy claro. No gastes mucho dinero al comenzar en el acuarismo. Comienza con un tanque pequeño de unos 50 litros, tal vez un poco menos, un poquito más, con peces resistentes, con peces no caros, o sea, no, peces de los más baratos, con guppies, puede ser un beta. El beta, si bien no es un pez demasiado económico, puede ser un beta, un guppy, inclusive hay tetras, hay peces tetras, esos que son multicolores, bastante artificiales, ¿no? Creados en criaderos de distintos colores fluo. Esos peces, aunque parezca mentira, están muy preparados para vivir en acuarios, están creados para vivir en acuarios y son muy resistentes. Si bien los acuaristas y los que tenemos algunos años tenemos algo de idea contra eso, ya que no son peces que se vean de manera muy natural o que contribuyan a crear un acuario que se asemeje a la naturaleza, porque son muy artificiales, pero son peces que son muy resistentes. Tolerarán toda tu falta de experiencia. Te puedes asesorar en la tienda, puedes preguntarle a la persona que vende los peces, pero te recomiendo, no gastes mucho dinero de entrada. Y en el acuarismo hay algo que es muy simple y muy fácil de entender. Es de menor a mayor. Olvídate de los peces marinos hasta que tengas algún tipo de experiencia en peces tropicales o de agua fría. Si llegaron hasta acá se los agradezco mucho. Espero que les haya servido. En un próximo video les voy a dejar 7 tipos de peces ideales para comenzar en el acuarismo y las características y cuidados de cada uno. Gracias otra vez, nos vemos en la próxima.